Yo me formé en una escuela de fotografía y en Estados Unidos, donde la fotografía, digamos, ya se enseñaba en forma académica dentro de las escuelas de arte y en las universidades, en el área de Fine Arts, digamos. O sea que existía una formación integral en donde la fotografía también, quien estudiaba fotografía también tenía que pasar primero por otras formas de arte visual, dibujo, por ejemplo, cosa que siempre me pareció a mí como una... yo no pasé por ahí, pero siempre me pareció algo genial, ¿no? Como que el dibujo fuera la primera aproximación a cualquier forma de arte visual. La razón por la que yo empecé a dar talleres de fotografía no fue una razón necesariamente ni necesariamente económica, ni necesariamente que tuviera una cosa para enseñar, sino que en realidad lo primero que me movió a dar talleres fue crearme interlocutores con los que pudiera hablar de fotografía, con los que pudiera compartir la experiencia de fotografiar desde un lugar que a mí me pareciera interesante, digamos. Eso fue como un poco el motor. Y yo creo que en el fondo lo sigue siendo, digamos. En el fondo me parece que mi experiencia de enseñar fotografía tiene más que ver con la idea de compartir en algún nivel la experiencia de fotografiar, las complejidades de fotografiar, la parte de problema que tiene la fotografía, ¿no? Digamos, hacer fotografía en el contexto del ser fotógrafo o en el contexto del arte contemporáneo hoy. A mí particularmente, yo no soy una persona que esté interesada en la fotografía demasiado. Es una confesión medio dura. No, quiero decir, a ver, no es que yo hago fotografía porque me encanta la fotografía, ¿ok? Yo soy fotógrafo por una cantidad de cosas, algunas las sé, otras no, pero en todo caso no es porque la fotografía me parezca lo más. En todo caso, a mí lo que me interesa son las experiencias, yo las voy a llamar artísticas, porque no sé cómo llamarlas, digamos. Me refiero a estas experiencias que tienen como algún tipo de motivación profunda y que busca una manera de ser comunicada, digamos, ¿no? Y que para eso se vale de los lenguajes. O sea, a mí me interesa de la fotografía el lenguaje y cómo la gente lo usa para comunicar algo, ¿no? Lo primero que yo abordo cuando trabajo en un taller, lo primero que yo abordo, toda la gente ya toma fotografías, digamos, nadie viene a un taller para ver cómo sacar una foto buena, digamos, por lo menos al mío no, digamos, porque todo el mundo ya saca fotos buenas, o sea, digamos, no es ese el tema. Entonces, digamos, acá el problema es decir, bueno, con la foto buena no es suficiente, porque hoy hacer una buena fotografía, entre comillas, digamos, es algo relativamente fácil, accesible y no ese es el tema. El tema es hacer algo en fotografía, es decir, el tema es poder sintetizar de alguna manera la relación que tengo con la fotografía, profundizarla, conocerla y explotarla, desarrollarla, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí, me parece que lo que trato de hacer en el taller es ir en búsqueda de cada uno de lo que realmente lo une a la fotografía, digamos, ir en busca de las razones que lo llevan a andar con la cámara de aquí para allá, a las razones más profundas me refiero, ¿no? Como una investigación, como un trabajo de investigación, y hacer esa investigación a través de las imágenes, digamos, ¿no? Para, bueno, en última instancia, que la obra sea un dar cuenta de eso, de la manera más clara y más
seductora, si se quiere, posible también, ¿no? Me parece que también dentro de tu, digamos, de tu rol formador, llamémosle, también yo veo tu curaduría o la creación de la fotogalería en el Centro Cultural Ricardo Rojas, que fue siempre un espacio, o sea, inicialmente fue un espacio muy importante y siempre lo fue. Yo tuve el honor de que mi primer muestra fotográfica fue curada por él en esa galería. Mirá vos, hace muchos años. Sí, y no Y tantos. bastantes. Y me gustaría eso, porque me parece que eso también tiene un rol formativo, porque ese espacio que vos creaste me parece muy importante. Me gustaría que puedas compartir un poco desde ese lugar. Bueno, ese espacio fue una coyuntura, también fue parte un poco de todo el equívoco del que estamos hablando, porque tampoco yo pensé ser curador, sino que es algo que derivó un poco también por la energía con la que yo venía. Y por esa cosa de la interlocución que yo estaba buscando y de crear algún tipo de contexto diferente para la fotografía de ese momento, la fotografía contemporánea de ese momento. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del 95. Del año 95 fue cuando se creó la fotogalería. La idea en ese momento fue... bueno, yo como no me había formado acá y tampoco me fui de acá fotógrafo, sino que yo me transformé en fotógrafo afuera y volví fotógrafo. Entonces mi contacto, digamos, mi perspectiva sobre la fotografía argentina, digamos, de ese momento, era muy particular, digamos. Yo, digamos, como que casi era como un visitante, me estaba enterando de lo que era la fotografía en Argentina, no tenía ninguna experiencia antes. Entonces, de alguna manera yo lo que intenté hacer fue como hacer como una especie de revisión, lectura de la fotografía argentina contemporánea y a la vez crear un espacio para el error. Eso fue como el motor más importante, digamos. El motor más importante era, digamos, en ese momento la fotografía estaba muy ligada a la corrección en todo sentido, técnico, temático, ¿no? como una norma, y estaban pasando cosas que no tenían lugar. Entonces digo, bueno, yo quiero hacer un lugar en el cual pueda aparecer todas estas exploraciones nuevas en fotografía, pero a la vez darles un contexto, que tampoco sea la fotografía de los loquitos, digamos. Bueno, pero fue un poco eso, porque en ese momento no había nada Y más, yo ¿no? al final me terminé acercando a los más loquitos, un poco, pero también hice, ojo, también hice, entre otras cosas, digamos, contexto, digamos, estaba con gente de mi generación, de la generación un poco más abajo y de la generación de más abajo todavía, y también incluí en algún momento, hice por ejemplo una muestra que fue creo que una de las cosas más audaces que hice en la fotografía, que fue una muestra en donde me metí en la fototeca del Fotoclub Buenos Aires a hacer una selección de material de la fototeca del Fotoclub, no sé, todos los premios, Cóndor y todo eso, y dentro de esa fototeca había un armario, eran algunos armarios así que, bueno, tremendos, escafandra, y uno de los armarios tenía casi toda la obra de Pedro Luis Raota. Pedro Luis Raota, muchos no deben ni saber quién es, pero cuando yo era chico, cuando se quería cargar a un fotógrafo que se creía artista, pero vos qué te crees que sos Raota. Raota era como el prototipo de la idea del fotógrafo artista. Y a la vez era como el más reaccionario imaginable. Y yo digo, acá, bueno, nadie va a poner a Raota. Nadie va a poner a Raota. Pero como yo estoy haciendo otra cosa, Raota en este contexto puede tener una lectura diferente. Así que también incluí Raota, y bueno, y
y jóvenes y nuevos y gente que hacía fotografía sin ser fotógrafos, artistas no fotógrafos que hacían fotografía que me parecieron así como una especie de gran pulmón para la fotografía, ¿no? Yo digo, qué bueno finalmente que la fotografía no sea exclusividad de los fotógrafos, porque eso me parecía un disparate. ¿Cómo la fotografía va a ser exclusividad de los fotógrafos? No existe eso. La fotografía es de todo el mundo. Así que esa fue la experiencia que fue de una coyuntura, de un momento determinado. Muy interesante que cuentes, que digas esto de me fui no siendo fotógrafo y volví siendo fotógrafo, porque esto de hacerse fotógrafo no necesariamente ocurre con un título, a mi manera de ver. Sobre todo cuando, no sé, hace poco recibí una invitación para hacer un visionado de portfolio en una escuela, en donde me dijeron, bueno, queremos invitarte, hagas una revisión de portafolio. Yo, bueno, me parece alucinante, porque queremos forjar fotógrafos profesionales, excelente, porque en unos meses van a ser fotógrafos. Ah, no son todavía. Por ahí hace 20 años que hacen fotos, por ahí faltan 20 años para que hagan la que ellos sientan su foto o su camino. Entonces, desde ese lugar, yo hasta me planteo qué es formarse, ¿no? Digamos, ya la palabra formación me genera cuestionamientos. Con las chicas, a quienes conozco de haber hecho algunas cosas juntas, coincidimos, y parece que por lo que cuenta Alberto también, que quizás lo que hace a un fotógrafo, parece que estoy diciendo como lo que es, y no necesariamente es ahí, sino que lo tiro para todos, es el proceso, ¿no? Básicamente lo que nos va armando, lo que nos va haciendo personas, digamos, haciendo... Es el proceso que atravesamos. Entonces, la cuestión de si voy al taller de tal, si tomo un curso con tal, son solo elementos, detalles que nos pueden hacer un clic o no en el camino como fotógrafos. Pero creo que lo de la pregunta esta de cómo o qué hace a un fotógrafo, a mí me gustaría mucho que luego ustedes también nos cuenten qué es lo que ustedes creen que hace a un fotógrafo. Una de las cosas que le planteaba a los chicos es que esta mesa de conversación estaba bueno que cada uno contara, pero que también ustedes nos contaran, no tanto desde sus preguntas, sino desde sus opiniones, qué es lo que hace un fotógrafo. Antes de pasarle a las chicas y que siga el ping-pong, hay otra de las ideas que tengo es que el cruce de pasiones, la unión de oficios y las diferentes formaciones que uno tiene también nos ayudan mucho en el camino de la fotografía. Un antropólogo, un psicoanalista, un arquitecto que también usa la fotografía como herramienta, no para la arquitectura, sino para la fotografía meramente. Es lo que siento que hoy está ocurriendo como ese clic que hace que a mí algo me interese, alguna fotografía o algún cuerpo de obra me interese. Este cruce de pasiones me parece que es lo que alimenta un montón y lo que nos forma, digamos. Hola. Sí. No, yo pensaba un poco lo que decía Alberto recién y que tiene que ver con esto de, bueno, ¿cómo nos definimos fotógrafos? ¿En qué momento decimos? Un amigo me decía, cuando vas a un hotel y cuando te preguntan la profesión, pones fotógrafo, es como el acto de consagración, de asumirse y decir, bueno, sí, fotógrafo o artista. Esa es una discusión aparte, ¿no? Pero sí pensaba que hay algo como, siendo que la fotografía está en todos lados y es fotógrafo el que hace fotos, probablemente cuando a alguien le decís fotógrafo y que haces casamientos, hablamos hoy como qué nos pasa cuando decimos que somos fotógrafos, ¿no? Y haces casamientos, fiesta de 15 es como el primer imaginario al que se asocia, ¿no? Pero también son fotógrafos la gente que trabaja con un microscopio y hace fotografía molecular o en un observatorio. Digo, la fotografía está en todos lados. Entonces, pensando en el proyecto de Nido, que es un poco lo que estamos compartiendo acá, que ahora vamos a contar un poco más,
creo que lo que nosotros buscamos para esa experiencia no nos interesa si son fotógrafos, artistas o se definan a sí mismos como lo que sea, pero sí que tengan una intención clara, ¿no? Como que haya una intención de comunicar algo, algo de una preocupación por la imagen. No es que hago fotos y este es mi portfolio, y pueden pasar portfolios como con fotos increíbles, porque efectivamente hay una disponibilidad técnica y unas posibilidades de aprendizaje hacia una democratización del uso de la fotografía, pero lo que más miramos no es tanto ni las imágenes ni los antecedentes, sino un par de líneas de cuáles son sus preocupaciones, o sea, en qué están pensando cuando están haciendo fotos. O sea, ¿por qué esas fotos, por qué esa persona necesita en ese momento participar de esa experiencia o necesita que le preocupa, digamos, ¿no? Como que haya algo que le incomoda, ¿no? Y que cree que en ese encuentro con otros puede encontrar alguna respuesta. Creo que también es el motivo por los que damos talleres, ¿no? Como consideramos que los interlocutores son los que de repente te ayudan a ordenar tu propio trabajo, o vos ayudando a otro podés encontrar la mirada que te hace falta para pulirte, ¿no? Y encontrar esa intención que a veces parece medio psicoanalítico, ¿no? Pero como estamos haciendo fotos de algo rondando un tema y las imágenes están diciendo otra cosa y de repente alguien en el taller dice, pero esto resuelto de este modo te está hablando de esta otra, y era como desde cómo usar el escáner hasta me compré este libro que vino de no sé dónde y ver fotolibros, hasta ayudarte a editar y compartir algo que nos interesa a todos. Entonces dijimos, bueno, esta es la manera queremos socializar este dispositivo. Nosotros creemos en eso, que el grupo y la forma de trabajo de la mirada de los demás es lo que te ayuda como a terminar de definir y encontrar cosas que no tenés muy claro. Las dos pasamos por el taller de Alberto, además. No, yo pensaba un poco lo escuchaba Alberto, pensaba en Nido y pensaba en mi recorrido, ¿no? Y Alberto diciendo, por ejemplo, que en sus talleres no se trata del aprender a fotografiar, sino de profundizar la relación que cada uno tiene con la fotografía. Y pensaba, bueno, yo pasé por una instancia de aprendizaje de una escuela donde quizás aprendí a fotografiar, después pasé por varios talleres donde creo que pude ir identificando un poco mi vínculo con la fotografía. Y hace un tiempo empecé también a participar de experiencias en la que el intercambio se da con los pares, ¿no? Y con esto que decías que pasamos por el taller de Alberto, creo que en ese sentido, y con lo que vos decías en relación a que tu taller es un espacio para compartir con interlocutores, es de hecho así porque siempre también mostrás tus fotos, ¿no? Y a lo que voy es, si nos quedamos con esta idea de pensar cuál es la experiencia que cada uno tiene con la fotografía, creo que los espacios que se van dando de maneras más informales o más formales de constitución de grupos de pares tienen como riqueza muchas veces que en el encuentro diverso de personas que vienen con recorridos diferentes, que es a lo que apuntamos en Nido, ¿no? A la idea de trabajar con un grupo como un dispositivo didáctico, si se quiere, formado por personas que vienen de tránsitos muy distintos en la fotografía, y que ese encuentro con pares que trabajan de maneras distintas, que vienen con un mundo diferente, siempre ayuda como a ir afilando esa experiencia y relación que uno tiene con la fotografía. Y también pensando como en la experiencia de Nido Errante, algo que creo que tiene que ver a veces con cómo se hace un fotógrafo, como lo mismo de cómo se hace cualquier otra cosa. Creo que es a partir de los encuentros que uno tiene con personas que se transforman en referentes o con... También los referentes pueden ser libros, películas, etcétera, pero que para que esos encuentros se den, se tiene que producir un cierto canal que puede ser un vínculo, ¿no? Entonces, diría que también en cómo se hace un fotógrafo se hace intercambiando, y esta idea del interlocutor, ¿no? Que vos decías, y que es como el punto central de Nido, que es como poder generar una red en la que haya una estructura vincular que habilite que se dé una cierta transferencia, ¿no? También podemos pensar que la formación, digo,
hay otras palabras, ¿no?, que están cerca y que no estamos diciendo, como educación, aprendizaje, que bueno, no es casualidad que no las nombremos, quizás es porque pensamos que no son las más ricas para pensar, pero tal vez por una cuestión de oposición sirven, y pienso que tal vez una palabra interesante es la transformación. Y para que una transformación se dé, tiene que haber una especie de contacto. Y el contacto no es algo tan fácil. Hay un montón de escenarios posibles, hay un montón de fotógrafos posibles, y hay cosas con las que uno vibra, personas con las que uno vibra y con las que no. Bueno, creo que se trata un poco de eso para mí, como de poder generar experiencias que sean transformadoras y que permitan profundizar esa relación que cada fotógrafo tiene con la fotografía. Sí, y también como nos juntamos con Estre más temprano a pensar en esto y cada cosa que decíamos como, bueno, pero eso no es propio de la fotografía, eso pasa en cualquier cosa. Y hay algo como de, si la fotografía fuera algo que nos pasa a nosotros nada más y no le pasa a más nadie, pero hay como problematizaciones y cosas que suceden en el campo del arte y en cualquier otro campo también. Digo, si uno puede hacer como establecer esas analogías y pensar que en realidad la idea de la experiencia, bueno, la experiencia como algo de lo que uno sale transformado, ¿no? Entonces nosotros decimos, Nido es una experiencia colectiva. Bueno, sí, y como eran otras experiencias que teníamos en otro orden. Lo que pasa que, bueno, orbitamos en torno a la fotografía y nos preocupa la fotografía, ¿no? Los lugares desde donde cada uno llega a eso, a ese lenguaje, pueden ser muy diferentes. Y por eso también es interesante, no sé, hacer el ejercicio de cuando uno ve a un referente, leer esas biografías de contexto que son como, sí, porque fulano de tal que vivía en tal lado y no sé, y discutían en tal bar, entonces esta fotografía tiene que ver con esta literatura, tiene que ver con este contexto político, tiene que ver con este viaje de fulano a no sé dónde, y digo, hay una cosa como de lo vincular también como forma de acercamiento a nuestros referentes, ¿no? Como decir, bueno, entonces no estoy mirando la página del fotógrafo que me gusta, sino también, bueno, generacionalmente con qué estoy dialogando, qué está pasando en ese país, digo, ir como un paso más allá, ¿no? Y también en ese mismo recorrido que nosotros sentimos que viene pasando con Nido como un proyecto en mutación constante, la primera edición que hicimos, invitamos a fotógrafos, ¿no? Como dijimos, bueno, va a haber 3 días que vamos a funcionar como estudio abierto para que la gente con la que cada proyecto esté trabajando pueda venir a la casa, tenga como una cosa medio operativa también de entregar material y demás, y armemos, bueno, 3 charlas de fotografía, ¿no? Bueno, entonces eran referentes, la ciudad más cercana era Córdoba, elegimos 3 fotógrafos cordobeses que vinieron a mostrar su trabajo y les propusimos que trabajen algún aspecto de la fotografía, también como de una estructura muy clásica. Era una charla sobre paisaje y las relaciones con el paisaje, que le dio Rodrigo Fierro, una charla sobre el retrato, que le dio Gabriel Orge, y una charla sobre la fotografía como procedimiento, que le dio Gerardo Repeto. Sí, bueno, ¿no? Entonces también nosotros lo estamos pensando desde ese lugar. Y para la siguiente edición dijimos como, bueno, todo bien, pero no invitemos fotógrafos. Veamos a quién podemos invitar. Y como la ciudad que habíamos elegido era Miramar y había muchos proyectos que tenían que ver con el mar, dijimos, bueno, ¿qué otra gente se vincula con el mar? Bueno, una bióloga marina. Entonces vino una bióloga marina que trabajaba con aves a mostrar su proyecto. Y en este ejercicio como de cruzar campos, ¿no? Y de pensarse desde otro lugar. Creo que recién Alberto contaba lo de Raota, y si bien son fotos, también hay un gesto muy contemporáneo, ¿no? En ese desplazamiento, ¿no? Como si hiciéramos una muestra de, no sé, de la fotografía submarina de no sé qué, en el Museo de Bellas Artes, no sé, cómo... Digo, ese tipo de gestos y desplazamientos también tienen que ver con, bueno, buscar esas referencias y esos campos que se cruzan, ¿no? Hablando del intercambio y de la, digamos, de la interlocución a la hora de producir fotos, es fundamental. Yo quiero aclarar que también, digamos, en mi etapa más formativa, diría, de post-escuela, cuando vine acá, fue el encuentro con artistas, digamos, ¿no? Que era como el intercambio, eso que vos decís de pares,
pero a la vez como abriendo la idea también de la fotografía, ¿no? Como, digamos, la experiencia, digamos, ¿no? La relación con la imagen, digamos, el problema con la fotografía es un problema que tenemos con el espectador, ¿no? Es decir, el gran diálogo es el diálogo con el espectador. Lo que necesitamos es construir un espectador, de alguna manera, ¿no? Y entonces el intercambio es una manera de trabajar en la construcción del espectador de nuestra foto, ¿no? Del espectador de lo que hacemos. Bueno, digamos, el punto es que la foto siempre te devuelve algo, digamos, la fotografía siempre te devuelve algo, digamos, no tenés una, digamos, la persona que pinta, digamos, puede estar con mucha duda respecto a lo que está viendo, pero una foto siempre es una imagen clara, legible, identificable, de modo que lo más difícil es poder entender, poder despegarse uno y poder ser un espectador ignorante, digamos, frente a tu propia fotografía. Y en ese sentido, uno lo que está haciendo todo el tiempo está trabajando en la construcción de ese espectador. Al menos es lo que yo creo, digamos, ¿no? Como salirse de uno mismo. Es como la diferencia entre escribir y literatura, digamos, ¿no? Como la diferencia de escribimos todos, pero hacer literatura es construir un discurso, es hablarle a un lector, ¿no? Cuando haces literatura estás construyendo a un lector, y cuando haces fotografía estás construyendo un espectador también. Entonces lo que necesitas es ese intercambio, porque no es la foto lo que no sabes cómo hacer, lo que no sabes es cómo es tu espectador, a quién le estás hablando y cuán claro sos, ¿no? Así que me parece que estos intercambios son fundamentales, porque la fotografía tiene ese nivel de espejismo en que todo el tiempo te está devolviendo algo que vos podés creerte. Todas las fotografías se parecen, digo las de todos. Entonces es fundamental, y el intercambio siempre ha existido, y en ese sentido, ya digo, el proyecto Panal es una versión contemporánea de lo que ha sido, hasta incluso, si quiero, ir hasta el fotoclub, digamos, esta idea de juntarse la gente a mostrar su fotografía. ¿Cómo? Panal, perdón, Nido, Panal, bueno, estuve cerca. El proyecto Nido, exactamente, bueno, el Nido de comunidad, ¿no? Pero bueno, esa idea, ¿no? Esa idea de juntarse a ver, y yo también como algo permanente, ¿no? Permanente, porque además no se acaba eso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo estuve en la charla de ayer, veo también muchas analogías, pero hay algo que particularmente me llamó mucho la atención, que es que apareció en 2 o 3 ocasiones, que es el concepto de errante, ¿no? Y digo, les consulto a ustedes que tienen mucho más recorrido, si de algo que parecía un yerro, realmente salió un logro, ¿no? De algo que uno estaba haciendo y veía que no, o que tenía mucha duda, si de ahí apareció alguna certeza, o alguna cosa así, ¿no? Digo, porque aparece mucho lo de errante. Por un lado errante porque cada edición cambiaba de lugar, que fue una de las cosas que se mantuvo desde el principio, porque nos interesaba más allá de lo que pasa como en este primer nivel de grupo, que es como los seleccionados que viajan al lugar, sino también como, bueno, con los interlocutores que hay ahí, que tiene como algo del orden de la estética de lo relacional y como el lado más utópico de Nido, si se quiere. Y por otro lado, el error como esa posibilidad, es la duda como un camino que habilita llegar a otro lado, ¿no? Cuando decíamos, ¿para qué pedimos nosotros un proyecto? Cuando la gente postula, no es porque vayan a hacer exactamente eso, de hecho en pocos casos ha sucedido, sino para que pensemos, o sea, que hay como un ejercicio de pensar y una preocupación, que es lo que decía recién, sobre el fotográfico. Evidentemente, después las condiciones de trabajo, los tiempos, los lugares, las posibilidades, el error, el desvío también, ¿no? Como el desvío, la intuición, todas esas cosas que suceden en el grupo, el diálogo con el otro, hace que eso se transforme. Y bueno, y también en ese sentido,
es que nosotros, después de esos días en los que nos abocamos al proceso y a la discusión y donde no importa tangiblemente a qué se llega, ¿no? Como que no es que llegamos a una muestra o llegamos a... Se hace una proyección, pero nada más inmaterial que una proyección, digo, es como, bueno, mostrar un poco lo que hay y ya 2 meses después se da tiempo para que las personas editen, piensen, escaneen, cambien o lo que sea. Y ahí sí se construye, en la página de Nido lo pueden ver, los trabajos a los que se llegaron, ¿no? Con esos cambios y ese tiempo más de maduración. Porque también es importante, digo, pensando en la formación y en todo esto, pareciera que, y es una preocupación que yo en el taller veo como, si no estoy haciendo fotos no estoy haciendo nada. Y no, es como editar, leer, ver referencias, ver películas, digo, no necesariamente como estar haciendo fotos tiene que ver con eso. Y bueno, también por eso ese tiempo para todos esos procesos que sí no se condensan en 10 días y que ya a partir de ahí lo que sucede con esos trabajos tiene una autonomía que desborda el grupo, ¿no? Nosotros decimos esta idea de formar una red donde tal que imprime la muestra de tal, o 2 muestran juntos, o hace la curaduría de alguien que estuvo en Nido, hace una curaduría donde participan 2 personas que pasaron por Nido y que se conocieron ahí. Eso ya nos escapa, ¿no? Es como también el devenir de las cosas, ¿no? No, pensaba algo más en relación a lo de la errancia y esta necesidad que salía en esta mesa y la de ayer de abrir lo fotográfico como a otros saberes y a otras experiencias, y lo que decías de, bueno, cuando uno no está haciendo fotos, que tal vez en ese desarrollo que todo fotógrafo o artista busca de la relación que tiene con lo fotográfico, me parece que de lo que estamos hablando es que la manera de ir desenvolviendo eso no necesariamente tiene que ser dentro del campo de lo fotográfico, haciendo fotos, viendo fotos, que esa experiencia se puede dar en otros lugares y que ahí la palabra errancia me parece que puede ayudar, porque el ir transitando por otros lugares, sea, no sé, escuchando una charla sobre biología, leyendo un libro o tomando material de archivo que no tiene nada que ver con el propio, digamos, esa relación que no tiene como un camino muy predecible en la propia obra, también permite ir como desenvolviendo la obra. Sí, bueno, y también como bueno, la idea de errancia, y también pensaba con la idea del error, y que en un momento también decía, ¿no? Error, errancia, ¿no? La errancia como error, digamos. Por ahí también, más que la idea de error, yo diría más bien una idea de error, pero más bien de incertidumbre más que de error, digamos. De hecho, me parece como que a la luz de la experiencia, digamos, digamos, siempre como el núcleo más fuerte de la obra termina siendo el lugar de mayor incertidumbre, aunque parezca contradictorio, digamos, ¿no? Que donde caminas más seguro no necesariamente es lo mejor que tenés para dar, ¿no? Y por eso a veces lo más difícil es poder ¿no? sostener ese nivel de incertidumbre y poder andar por ahí, ¿no? Yo quiero hacerles una pregunta un poco a todos, pero vos que te formaste, Alberto, afuera y un poco lo que charlábamos con Romina cuando hablábamos de armar esta mesa con respecto a esta muestra, ¿no? Y hablamos un poco de qué pasa la formación acá y la formación, llamémosle, en Europa, por ejemplo, podemos poner cualquier otro lugar igual. Y un poco me gustaría ver cómo ven ustedes, bueno, a la mesa en general, ¿no? Si ven diferencia en ese sentido, porque realmente yo creo que hay, por ejemplo, todos los fotógrafos ingleses que están acá vienen con mucha formación en escuelas de arte, de fotografía, y los argentinos no. Y esto es algo que se repite muchísimo, o sea, algo que, y vos como te formaste afuera, por eso me gustaría que se abra un poco este tema basándonos en esta muestra también, ¿no? Bueno, en realidad toda nuestra condición
en Argentina es bastante particular. No solamente la formación en arte, pensemos que en general el 80%, por no decir el 100% de la historia del arte la conocemos de libros, digamos. O sea, tenemos como una, digamos, nuestra formación está como muy intermedia, digamos, nosotros tenemos como una especie de interpretación libre sobre lo que sucede. Tal vez ahí hay algo en el encanto, tal vez ahí haya algo en la particularidad, tal vez, como todo tiene su pro y su contra, tal vez ahí haya algo, pero sin duda, en mi experiencia particular, digamos, que estamos hablando de otro momento, de otra época, y en realidad no tengo una cosa demasiado comparativa, pero si yo tuviera que comparar algo de lo que fuera la formación afuera y lo que es la formación acá, en determinado momento tenía que ver no solamente con la parte didáctica o pedagógica necesariamente, sino además con digamos, el estímulo a la experimentación, a la libertad y a la seriedad y al compromiso en eso. Digamos, yo creo que para mí lo más fuerte de la formación fue eso, el nivel de compromiso y delirio simultáneos, digamos, ¿no? Estás hablando dentro de una institución, a eso, ¿no? Estoy hablando dentro de una institución. Claro, a eso me sí, refiero. dentro de una institución. O sea, un lugar en donde te va toda una información, una carga informativa, un gran estímulo para la exploración y la libertad expresiva, y al mismo tiempo un gran nivel de compromiso en la realización de las ideas, digamos. Tomando en cuenta dos países en los que trabajo un montón, Argentina y Chile, encuentro unas diferencias abismales. La formación en Chile, como les contaba al principio, es muy, muy académica. En artes, después uno hace un posgrado, una especialización, y ahí es donde te empiezas a encontrar, también te encontrás con limitaciones, como que la formación académica hace que respondan a un pedido, a una tesis, a un... ¿Qué arte surge cuando nadie te lo pide, ¿no? Me parece interesante que ahí se elabore desde la urgencia y demás. Volviendo a lo anterior, que es lo de la diversidad en la formación, en un país o en otro, en un país donde hay una formación más académica, creo que abre estas puertas que planteaba sobre todo Agustina, de interactuar y nutrirse de otros campos más tempranamente, digamos. Y de ahí surgen obras en donde la fotografía se utiliza como herramienta, en donde el aporte que hace esto es que uno pueda pensar más su obra como, o su fotografía como una investigación, como un trabajo de campo, como algo más conceptualizado, como algo que abarca más aspectos de la vida y se sale de la foto como algo cerrado, ¿no? Eso es lo que encuentro que genera una formación en arte, genera más esto, esta amplitud antes. En cambio, la de la fotografía más tradicional, la de tomar un curso de fotografía para tener idea de cómo se maneja tal cámara o para ir llevando... no sé, ayer hablaba con una iluminadora que ahora está haciendo un curso de color. Entonces, me parece que esa amplitud y esa libertad la tenemos acá, a diferencia de otros lugares en donde primero hay que hacer una formación recta para luego tomarse libertades. Creo que hay que tener igual mucha inteligencia para saber cómo usar la libertad. Y me fui un poco de tema porque se me fue como a ideales. Sí, pienso lo que dice Romy de Chile y Argentina. Creo que Chile justamente es un ejemplo donde el acceso a la educación no estaría siendo el más... Creo que sí hay una gran diferencia y con todas las falencias que puede haber, que en Argentina la educación es pública. Y voy a pensarlo desde un contexto también como para abrir un poco el juego y evitar el porteñocentrismo. Córdoba, que es
tiene la segunda universidad más antigua de Latinoamérica. Es un lugar donde pareciera que si no pasás por la universidad no sos nadie, como que es muy accesible y en todas las biografías es como, bueno, nada, vas a Ciudad Universitaria, está la disponibilidad ahí. Ahora hay una universidad provincial, digamos, donde aglutina las escuelas de artes que antes estaban desperdigadas por alquilando distintos lugares chicos de la ciudad, en un predio donde están todas ahí organizadas, que, digo, parece un componente menor lo geográfico, pero hay un intercambio donde vos le ves la cara a los pibes que estudian teatro o los que estudian plástica y los que estudian ebanistería, digo, ¿no? Y con un ciclo bastante escolarizado, porque al ser formaciones que tienen como una carga horaria, para hacer títulos oficiales y demás, no importa, están mucho ahí en ese lugar, ¿no? Es como que hay algo del estar, aunque sea haciendo nada, pero están. Y sí hay una preocupación, yo creo, ahí de apropiarse de esos espacios, y los docentes están también como haciendo una apuesta a ese espacio, y yo creo que está funcionando muy bien. Por un lado, pienso en eso, pienso también en estas ideas que tenemos de, si uno recorre un poco internet y están estos másters de fotografía y no sé qué, y si pensamos el contexto europeo, también son, bueno, incluso ahora hay una propuesta en Perú, de Mal de Foco, que también son propuestas hiperdolarizadas que prometen como que esa formación garantiza ciertas cosas, ¿no? O como, bueno, el dispositivo de revisión de portfolio, ¿no? Como, bueno, ronda de negocios. Yo me siento con vos, también dolarizado, y en 20 minutos llegamos a algo, ¿no? Y en definitiva, digo, bueno, hay gente que, yo no dudo que hay gente que eso le puede funcionar, ¿no? Pero no le funciona a todos. Entonces digo, si no hay un requisito previo, donde vos decís, bueno, vamos a, bueno, como es el sistema de las becas, ¿no? Decís, bueno, postulemos todos a la revisión de portfolio y quienes tienen trabajos que a fulano le van a interesar ver, a Alberto para el Rojas le va a interesar ver, bueno, yo tengo un filtro para que no venga mi tía a mostrar las fotos a Alberto y que tenga que estar a Alberto 20 minutos y a ella vendiéndole el humo de que en esos 20 minutos va a mostrar en Rojas. O sea, eso no va a suceder ni para un lado ni para el otro. Entonces, también hay algo como estos discursos de promesa de las escuelas, de los másters internacionales, de sí, las revisiones de portfolio y demás, que en realidad no son tales, y creo que por eso también está bueno como ver las biografías de la gente que a uno le interesa, ¿no? Hay algo de especulación y fantasía y demás que no creo que sea tan real. Sí, No. perdón, no. No, digo, por cómo venía la charla antes y esto, digo, como también en ese sentido no menospreciar los intercambios informales y no sobrevalorar necesariamente lo institucional. Sí, sí. Porque tal vez te puedes juntar con Alberto en un café de otra manera, digo, más allá de la ronda de negocios y pasa otra cosa. Sí, no, incluso hay casos en donde yo ya, digamos, hay algunas personas así como que yo les recomiendo que tienen como un exceso, viste, como los que van a los médicos demasiado, ¿no? Como ya, digamos, bueno, ya, ¿qué quieres buscar? Digamos, ¿no? Hay gente que la revisión de portfolio tiene una especie de adicción a que le revisen el portfolio, digamos, ¿no? Que eso es un poco, digamos, hay que regularlo. No, lo que quería decir era esto, que, digamos, respecto de enseñar o no ser fotógrafo, digamos, de aprender, ¿no? Es decir, a ser fotógrafo no te puede enseñar nadie, eso es lo que quería decir. Te puede enseñar a sacar fotos, pero a ser fotógrafo no te puede enseñar nadie. Pero a ser fotógrafo se aprende, eso sí. A ser fotógrafo se aprende. Y está bueno aprender a ser fotógrafo. O sea, aprender a sacar fotos no está tan bueno. Pero aprender a ser fotógrafo sí, eso se aprende. No, que me pasó algo hoy cuando vine acá, que me senté en este lugar y estaban acá charlando unos chicos alrededor de un taller que hicieron ellos y que yo no sabía cuál era, sigo sin saber cuál es. Y que hice varios talleres, también estudié en la escuela de Andy Goldstein en eso,
Y en un momento como que pensé que, eso que decía recién Alberto, como que en un momento tenés que, y de ahí todo el error también, como en un momento hay como que soltar esa revisión o esa supervisión y experimentar uno, y equivocarse, y entregarse a eso. ¿No? ¿Qué es lo que busca uno cuando va al taller de Alberto, por ejemplo, o cuando vas al taller de otra persona, ¿no? O cuando vas a, ¿qué buscas de un viaje? ¿Qué buscas de una revisión de portfolio? Digo, para mí, despeja, todo es válido, digo, si vos considerás que tenés un trabajo que es una bomba y que le va a encantar a fulanito y te querés ir a Brasil, con ese trabajo, genial, o sea, es una apuesta eso de vos creer en tu trabajo y que en 20 minutos... Y hay mucha bibliografía sobre eso, cómo en 3 minutos en un ascensor convencer a no sé quién. Y es la misma bibliografía del marketing, ¿no? O sea, uno puede apostar por eso y hay casos exitosos para todo, ¿no? Y después también está claro que si uno va a un taller, también está yo le digo, el efecto norma ISO, ¿no? Es como, esto lo edité con tal, ¿no? Entonces vienen como... Así es como, la edición es algo súper personal, ¿no? Y uno lo hace con amigos que te permiten esto como... Bueno, este diálogo de miradas, de encontrar la intención y te cae algo ahí, pero las últimas decisiones, ¿viste? Es como, no las da el maestro, ¿viste? Como que... Perdón, sí, perdón. No, bueno, que el punto también es que creo que lo más interesante de una buena formación es justamente aquella que te acompaña en creer que el maestro, que tu maestro sos vos, que la legitimación de tu obra la pones vos. Esa sería como la clave y la libertad que me parece que nos podemos tomar acá, más allá de si acá la educación es pública o no, porque no hay formación en fotografía pública. Entonces ahí hay un agujerito. Y otra cuestión es que me parece que también somos responsables de crear nuevos espacios y que si una revisión de portfolio clásica de 20 minutos con un tipo de renombre no necesariamente te va a elevar, creo que es muy interesante que nos planteemos eso todos los días, qué sé yo. Voy y le digo a mi vieja, che, revísame el portfolio. ¿Entendés? ¿El qué? Bueno, por ahí la mía entiende. O se hace. Y creo que justamente la clave está en lo de pares. Algún chico que reconozco por ahí, Tomás, que tal vez ya se fue, vino una vez a una revisión de portafolio en 3 rounds. El primer round era entre 2 fotógrafos, entre pares. El segundo con una curadora, también palabra extraña. O sea, yo soy curadora porque decidí hacer un trabajo curatorial para sanarme. Entonces es como un título que me puse. Y el tercero con un fotógrafo. También eso, ¿no? Como con quién compartimos, desde qué lugar lo compartimos. Y bueno, salirnos de esta cuestión de que nos legitime un afuera, un otro. Obvio, y además, digamos, siempre, bueno, en mi rol curatorial, digamos, yo de lo que siempre me cuidé es de inventar fotógrafos. Es decir, venís con tus fotos y yo te invento otro fotógrafo, te agarro esta foto y te invento un fotógrafo que no sos. Digamos, me parece que el trabajo editorial, digamos, la revisión de portfolio y hacer que te miren, te ayuden a editar es muy importante, pero ojo, el fotógrafo es el editor, digamos. A mí me interesa ver no solamente las fotos que toma, sino que cómo edita, porque la marca autoral es una marca editorial y el fotógrafo es un editor todo el tiempo, es decir, es un editor a la hora de fotografiar y es un editor a la hora de editar su obra. Entonces, lo que uno puede llevar, es muy importante tener esa interacción con los demás, pero entendamos de que la firma tiene que ser la tuya y la edición tiene que ser la tuya y es la que vos y vos te harás cargo y en cada caso vos verás cómo eso se lee y moverás las fichas en función de eso, pero el editor es uno porque el fotógrafo es uno, ¿no? Sí. Me parece que eso lo podemos plantear como una mesa para el próximo Ciudades Miradas, porque el tema de la edición me parece fascinante. Y también es algo que aterroriza.
Pero lo quiero cerrar con una frase de un amigo mío que siempre dice que editar es volver a fotografiar. Salud.